Inmigración para Latinos, un programa para nuestra comunidad. Aquí conocerás toda la verdad. Bienvenidos a otro episodio más de Inmigración para Latinos. Estamos aquí una vez más reunidos para informarles, darle buenas noticias acerca de sus procesos migratorios, darle buenas enseñanzas para que ustedes puedan ser exitosos en su proceso. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, prendan su campanita de notificaciones, denle like, compartan este contenido y volvemos y siempre recalcamos, comenten y pregunten para que en cualquier momento nosotros podamos sentarnos aquí otra vez y contestarle todas sus preguntas. Hace poco estuvimos hablando de lo que era el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos y lamentablemente tuvimos que dar un poco de no muy buenas noticias porque siempre hay unas cosas que limitan los procesos. Pero por eso es que estamos hablando, por eso es que estamos aquí hoy, porque le vamos a hablar de que hay buenas noticias, de que siempre va a haber la posibilidad de ajustar su estatus dentro de este país. ¿Y cómo se llama el tema de hoy? Perdones migratorios. ¿Y qué son los perdones migratorios? Pues perdones migratorios es una sección de la ley que permite que personas que hayan acumulado tiempo no autorizado, hayan cometido algún tipo de fraude o hayan escrito algo que no era verdaderamente verdadero o cierto en una aplicación, o que tengan algún tipo de antecedente penal, que puedan pedirle al gobierno de los Estados Unidos que los perdone. Una justificación. Claro, eso no es tan sencillo como uno decir, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer. Es un poquito más complejo que eso. Claro. En el sentido de que pues requiere que se envíe un formulario, hay que enviar los pagos y hay que enviar, lo más importante, una justificación. Hay que explicar qué sucedió. O sea, yo soy de las que pienso que el gobierno de los Estados Unidos tiene lógica. Y si cuando usted le explica al gobierno de los Estados Unidos mediante un formulario, una declaración jurada, la documentación que usted envía, algo que hace sentido, una explicación válida, una explicación lógica. Coherente, ¿verdad? Como dije hace poco en uno de los episodios. Sí. Coherente y con sentido. Con sentido, ellos dicen, bueno, está bien, se puede perdonar. Todos cometen errores, todo el mundo comete errores, entonces si hay una justificación detrás de lo ocurrido, que usted la pueda explicar, o simplemente usted quiere disculparse. Un arrepentimiento. Que se note del arrepentimiento de la situación en la que usted se metió o lo que cometió, y que se note que el arrepentimiento sea real. Y si es así, tienden a aceptarlo. Uh-huh. Pero que sea, ¿verdad?, de corazón, una disculpa honesta. Exactamente, eso es prácticamente un perdón, una disculpa honesta. Claro, no es tan sencillo como escribirlo en un papel, lleva un procedimiento, pero de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de perdones? Pues tenemos tres mayores. El 601, empieza con la letra I 601. Ese perdón está disponible para personas que están fuera de los Estados Unidos o incluso dentro de los Estados Unidos, según sea el caso. Para personas que hayan cometido delitos, tengan se le haya imputado algún tipo de fraude, tengan alguna inadmisibilidad, ya sea porque, como habíamos hablado en episodios anteriores, tenían un examen médico que no cumplía y están pidiendo una excusa, un perdón. Ejemplo, en el caso de las vacunas, hay personas que por razones religiosas no pueden ponerse sus vacunas según sea requerido. Claro. Pueden pedir un perdón para ser eximidos del requisito de cumplir con esos requisitos. Entonces, hay diferentes cosas que se pueden cubrir bajo ese I-601. Está el I-601A, que nos podemos detener un poquito a hablar sobre ese porque es uno de los más comunes. Claro. Y es muy bueno porque está permitido someterlo para personas que ya están aquí en los Estados Unidos. En ese sentido, pues, si el inmigrante acumuló tiempo no autorizado en los Estados Unidos, por ejemplo, entró por la frontera o está aquí y entró con una visa y se quedó más del tiempo que la visa le permitía, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces es posible que más adelante, cuando quiera pedir una residencia permanente por familia, empleo, según sea el caso, que se le requiere un perdón. Entonces, al estar presente aquí, puede someter ese procedimiento y no se tiene que ir a buscar su visa fuera de los Estados Unidos, su visa de inmigrar, la residencia, claro, hasta que ese perdón esté aprobado. Entonces, ese es el I-601. Tenemos el I-212.
El I-212 es para personas que tuvieron aquí en los Estados Unidos, por alguna razón cayeron en la Corte de Inmigración. El juez de inmigración ordenó una deportación, lo que le llaman una expulsión de los Estados Unidos, y esa orden fue ejecutada, que quiere decir que la persona en efecto salió de los Estados Unidos a consecuencia de esa orden. Pues entonces una persona que está deportada no puede volver a los Estados Unidos. La sacaron de aquí por orden de juez, entonces tendría que aplicar. En este caso no se le llama precisamente perdón, pero se le llama un permiso para Reentrada. Un permiso de reentrada al país. Tiene un nombre bien largo en inglés, pero en español brevemente podemos llamarlo un permiso de reentrada, que si la persona cualifica, somete su explicación de lo sucedido, justifica el regreso, que lo ata a los Estados Unidos, si tiene un familiar acá, si tiene este lazo con los Estados Unidos, viene para razones favorables, positivas, pues entonces es posible que le acepten ese permiso de reingreso y entonces pueda regresar a los Estados Unidos. Sirve para personas que quieren visas de no inmigrar, como sería, a lo mejor la expulsaron, pero quiere venir de visita, regresar de visita porque quizás tiene familia acá. Exacto. O quiere venir como residente permanente porque un familiar lo pidió. O sea que lo que la abogada me está diciendo, lo que Liliana tú me estás diciendo es que una persona, que eso es importante decirlo, porque eso es un punto que no mucha gente lo conoce. Si tú fuiste deportado, pero quisieras regresar al país, pero no tienes intención de vivir, no tienes intención de quedarte, no tienes intención de convertirte en residente, ya pues entiendes que tú lo que quieres es estar en tu casa, pero que tienes gente que a lo mejor quiere venir aquí, como son hijos, nietos, que los abuelos son locos con sus nietos y no pueden vivir sin ellos. Pueden hacerlo con una visa no inmigrante, pero tienen que pedir ese perdón y pueden pedir ese perdón, ese perdón que le llamamos, pero es un permiso de reentrada. Pueden hacerlo. Okay. Y creo que en ese sentido la ley es permisiva y les da esa oportunidad, una oportunidad de regresar, a lo mejor lo que eso es un buen detallito, eso es un buen detallito. Yo creo que hay mucha gente que desconoce ese precisamente. Todo el mundo habla de deportaciones, o sí, eso es parte a consecuencia de una deportación, claro que sí, pero yo creo que mucha gente no sabe que ese tipo de procedimiento se puede hacer. Claro que no tiene que ser solamente porque te tienes que ser con la intención de regresarte acá y convertirte en residente y quedarte en este país. No, eso mucha gente no lo sabe. Sí, se permite, están esas oportunidades de volver, o sea, no se acaba en una deportación, hay oportunidades de regresar, según sea el caso, pues de nuevo hay que justificarlo. Claro. O sea, no estamos hablando de personas que cometieron un acto de terrorismo. Y no estamos hablando de que solamente vas a decir que es que tú quieres venir a ver a Mickey. Porque no, lamentablemente no es tan simple. Debe haber razones de peso y justificadas para entonces decir, ok, explícanos cuál es tu historia, cuáles son tus motivos. A lo mejor, mira, hay veces que cosas como, por ejemplo, la persona tiene una enfermedad y quiere venir a los Estados Unidos a recibir un tratamiento que no consigue en su país. También. O el familiar que tiene acá, tiene una enfermedad que necesita el apoyo de esa persona que venga a cuidarlo, como una madre que necesita que a lo mejor su mamá, la abuela de los niños, venga a cuidar a los niños en una temporada porque está pasando por un proceso de enfermedad. Otra vez, volvemos y repetimos. Claro que sí. Una cosa que también podemos recalcar una vez más es para que bien simple, la diferencia entre el I-601 y el I-601A. I-601, cualquier persona que esté en Estados Unidos y cualifique para ajuste de estatus, pero lamentablemente sea inadmisible por algún tipo de delito o antecedente que tenga o alguna acusación de fraude, debe de aplicar para esa 601. Siempre recuerden una cosa que debemos de recalcar, que creo que lo mencionamos en otro episodio: ningún tipo de fraude que tenga que ver con mala representación errónea como ciudadano americano, eso no tiene perdón. Solamente lo quería tirar ahí para que siempre lo tengan en cuenta. Pero si hay la posibilidad, entonces está el I-601A, que es cuando tú tienes presencia ilegal, pero no te vas, tienes esa 130 y tú no te vas de aquí hasta que tú no pongas ese I-601A y tú tengas esa aprobación. Entonces tú con mucho entusiasmo tú te vas a ir a esa entrevista del consulado, ¿verdad? Porque lo más seguro que las posibilidades de que tú vas a entrar con una banderita de alegría y con esa residencia son casi perfecta, casi, ¿cómo diríamos? Casi posible. La posibilidad es casi del 100%, por no llevarlos al 100%, porque siempre existe un 1% que uno nunca sabe, que es impredecible.
So, sí se puede. La intención de este episodio es dejarles saber que las esperanzas y las posibilidades están ahí. No tanto esperanzas, posibilidades, porque esperanza tenemos todos de muchas cosas. Claro. Esperanza tenemos, yo tengo la esperanza de ganarme Y la fe. lotería, Mucha pero de fe. que vaya, de que vaya a pasar algún día, no. Y nos reímos porque queremos que ustedes también se sientan en confianza de escuchar estos episodios. No queremos que piensen que solamente estamos aquí para darle información, llenarle la cabeza y que después ustedes no entiendan. Pero ustedes saben qué, que si ustedes no entienden, para eso estamos nosotros. Para eso ustedes se van a comunicar al 407-818-1244, que son las oficinas nuestras, Immigration Universe Attorneys, donde la licenciada, yo y nuestros dos compañeros, Diego y Paula, vamos a estar allí para poderlos asistir y orientarlos, para llevarlos por todos estos procesos, porque un episodio de 20, 30, una hora, quizás 2 horas, no podemos traerle todo. Esto conlleva mucha información, mucha averiguación, mucha investigación. Y sí, pero lo que queremos dejarles saber es más o menos cómo funciona el proceso. Sí, y que está ¿Cómo funciona el disponible, proceso? porque Y que a el lo mejor proceso, personas que ni saben que eso está disponible. exacto. Así Hay que muchas personas que no lo saben. Yo sé que hay muchas personas que no lo saben. Aprovechamos para decirles que se suscriban al canal. Claro, que claro. aprieten el botoncito de la campanita para que se suscriban. Por y les lleguen favor. notificaciones, Porque si no, van a escuchar de mí. compartan el episodio y le den like. Queremos también dejarles saber que estaba mencionando la licenciada Iliana, que tiene que tener unos requisitos. Siempre tiene que haber un pariente que cualifique. En este caso debe ser el peticionario. La mayoría de las veces es el peticionario. Muchas veces, y te estoy dando solamente un ejemplo. ¿Podemos dar un ejemplo, verdad? Eso te iba a decir. Le podemos dar un ejemplo porque a veces pueden haber otras causales que pueden ayudar. Pero un ejemplo, si el peticionario, que es tu cónyuge, no tiene ninguna situación especial, pero tú tienes hijos, esos hijos son ciudadanos americanos y tienen alguna situación como por ejemplo condición, enfermedad, algún tipo de situación donde requiera que tú como padre o madre debes de estar en la vida de esa persona porque es importante por la necesidad, eso puede ser una causal para que te aprueben el perdón. También, obviamente, valga la redundancia, causales médicas con ese cónyuge, causales emocionales. Queremos decir que a consecuencia de esa deportación, ese familiar tuyo sufrió un desgaste emocional que lo pudo llevar a un problema de salud serio. Esos son causales que lo cualifican. Que es bastante común. Y es común, y a cualquiera le pasa. Claro. Otra causal bien importante, muchas veces este cónyuge o esta persona que deportan o que necesita poner este perdón, porque no necesariamente ha sido deportado, seguimos hablando de que está el I-601A, que tú no tienes que estar deportado, simplemente tienes que ponerlo porque tienes la inadmisibilidad. Es el proveedor de la casa, es el que lleva el pan. No es el que corre las finanzas. Si esa persona se va a deshogar, claro, ¿qué va a pasar posiblemente con esa esposa? Hay viceversa, porque puede ser el esposo, la esposa, pero lo más común es que el padre es el que trabaja y la mujer y la madre es la que está en casa y cuida a los niños. ¿Cómo se va a defender en este mundo que estamos viviendo? Una necesidad económica puede ser una causal para presentar un perdón. Y puede ser, y las posibilidades de que te lo aprueben pueden ser bastante altas. ¿Qué otra causal podemos decir que puede ser una razón para cualificar? Enfermedad, financiera, las condiciones del país donde la persona también, de donde venga. Supongamos que es un país de Latinoamérica que está la seguridad está en peligro. Que no hayan oportunidades de ingreso allá. Todas esas son razones para... En el caso de los países es porque usualmente este gobierno va siempre a tratar de proteger al ciudadano americano. ¿Qué pasa? Si tu cónyuge, tus hijos son ciudadanos americanos y tú procedes de un país donde el peligro es constante, es inminente, tanto así que te llevó a ti a salir de allí porque necesitabas una mejor vida, porque necesitabas saber que podías respirar en otro sitio donde fuera más democrático y demás, pues eso también puede ser una causal, porque tú no vas a llevar a tu familia, que son ciudadanos americanos, que tienen todo el derecho de estar aquí, que tienen todo el derecho de disfrutar todo lo que este país ofrece, a tener una menor calidad de vida. Eso también puede ser una causal.
Sí, y yo creo que esa fue la razón por la cual se legisló para que estos perdones existieran, para la unidad familiar, para que los ciudadanos que tienen personas, cónyuges, hijos, padres en el extranjero, se les pueda perdonar cualquier situación como esta y darles el beneficio de, ok, explícame qué fue lo que sucedió, justifícame la razón para estar acá y si obviamente nosotros lo trabajamos de manera persuasiva, ¿no? Explicamos pues el perjuicio a los ciudadanos y bajo ese perjuicio pues entonces justificamos el que le perdonen esa inadmisibilidad para que entonces le aprueben la residencia permanente. ¿Oyeron eso? La palabra perjuicio. Yo le hice unas palabras más más simple porque queremos que todo, pero esas son las palabras correctas. Sí, perjuicio. Muy bien. Así que hoy hemos abarcado 3 tipos de perdones que están disponibles para personas que viven afuera, que han tenido algún tipo de tachoncito en su récord, en su historial, y quieran una segunda oportunidad. Ese perdón es para dar una segunda oportunidad y permitir que entonces pueda residir acá de manera... ¿Y cómo funciona entonces ese proceso? La persona, el ciudadano, pide al pariente, somete esa I-130, ¿verdad? O ajuste de estatus, puede ser también, si el ciudadano está aquí, depende del... O puede pedir el ajuste de estatus y en una entrevista de ajuste de estatus le pidan un perdón. Eso sucede en una oficina de USCIS acá, en las oficinas de inmigración, el oficial adjudicador puede decir, todo se ve muy bien en el expediente, en la solicitud, sin embargo, no te puedo aceptar la residencia porque salió esto en tu expediente y te voy a tener que pedir un perdón. Entonces, en ese momento es que se radica esa... Cuando es acá en Estados Unidos porque le están pidiendo un perdón porque la persona tiene una causal de un antecedente penal o de fraude o del tipo de situaciones que ya explicamos, durante la entrevista, el oficial está en la obligación de explicarle eso y darle la opción de someter ese perdón y le hace llegar lo que le llaman un request for evidence o un requerimiento de evidencia pidiéndole ese perdón. Entonces la persona tiene que obviamente someterlo a hacer todo el proceso. Una vez presentado el proceso, ya el oficial pues también tiene la discreción si como quiera cualifica y va a tomar la decisión de aprobárselo o no. Pero tiene esa oportunidad, esa es tu oportunidad de explicar, esa es tu oportunidad de mostrar que cometiste un error y que tú estás arrepentido y que a ti te interesa hacerlo correcto. En cuanto al proceso que ya caería dentro de lo que es el proceso consular, sí, pues, o sea, de otra forma, si la persona no está aquí... Que no pueda ajustar o que no pueda ajustar porque no tiene una admisión legal, una entrada legal. Sí, la I-94, lo que habíamos hablado en otro episodio, que es una I-94. Ese es el caso de una persona que entró sin pasaporte, sin visa, entra a los Estados Unidos, se queda acá y ya ha acumulado un tiempo no autorizado de quizás más de un año. O incluso menos de un año podría ya ser un problema. Exacto. Entonces, si sale, queda castigado. Pero si desea, durante el tiempo que está acá, cualificar para una residencia, a través de familia, el familiar lo patrocina, se hace esa I-130, una vez la aprueban, como la persona sabe que no está autorizada a recibir su residencia, somete ese perdón, la I-601A, la que tiene la letrecita A al final, esa se puede hacer desde los Estados Unidos, el proceso es lento, se demora 3 años, 2 años. Pero lo puede hacer sin que el oficial se lo pida, lo puede adelantar una vez la 130 aprobada, ¿verdad? Sí. Ok. El caso se somete para que vaya al Centro Nacional de Visas, para que emitan una visa de inmigrar y se lleva para que la persona vaya a entrevista en su país. Okay. A lo mejor no quiere regresar, se siente muy ansioso de regresar o ansiosa si es mujer, pero tiene que hacer el proceso de salir porque cuando no hay entrada autorizada y no hay I-94, la persona no le van a dar la residencia en los Estados Unidos. Tiene que salir a su país a buscar su residencia. Pero por eso es que tienen que asesorarse bien, tienen que buscar asesoría legal para que esos perdones vayan bien redactados, porque de eso depende esa residencia. Una vez esos perdones estén aprobados, créame que ya los demás se lo van a aprobar. A menos que ya después del perdón pase algo, que esperemos que no pase nada, porque usted se va a portar bien y usted va a hacer lo correcto de allí en adelante. Y es una alegría tan grande, porque nosotros ya hemos tenido casos, hemos tenido varios casos de personas que se han ido porque ya a esa entrevista consular, porque ya le han aprobado ese perdón, porque sí se lo aprueban,
la posibilidad de que usted pueda arreglar su estatus está allí, es que tiene que orientarse. Tiene que ir a los sitios correctos. Y nosotros tenemos tantos ejemplos, tenemos varios, y yo lo viví con Iliana, con la licenciada, de varias personas que fueron a su entrevista consular. Y lo que le tomó fueron meses, bueno, en casos meses, en casos hasta menos. Lo puedes tomar hasta pero ya claro, ya va con ese perdón aprobado, que eso es lo que le va a dar la seguridad de que esa entrevista todo va a salir bien. Y míralo, si tienes que regresar, velo desde este punto de vista. Oh my God, hace 20 años que no voy a poder ir a visitar a mi familia un ratito. Claro. Pero de una vez estoy haciendo ese proceso. Y llegan y logran esa residencia y logran ese sueño. Créeme que se puede. Es que tienen que asesorarse con las personas correctas. El perdón está ahí, las posibilidades están ahí, los remedios migratorios están allí. Estamos nosotros aquí para orientarlos. Solamente busquen la asesoría correcta. Sí, y les tengo que decir que de parte mía, para mí, ver esas residencias aprobadas es bien emocionante. Es bien emocionante. Es sumamente emocionante. Es bien bonito, es bien bonito. Así que tienen esa oportunidad abierta, aprovechenla. Y son gente buena. No dejen de solicitar, porque realmente se está perdiendo una oportunidad de vida, una oportunidad de tener su estatus ajustado acá con su residencia y paz mental. Y yo creo que ya nos tenemos que despedir. Sí, con esto culminamos el episodio de hoy. Volvemos a lo mismo. Suscríbase, dele like. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, @inmigración para latinos. Inmigración para Latinos en y Instagram. el website ya salió. El website es inmigracionparalatinos.com. inmigracionparalatinos.com. En Facebook, Inmigración para Latinos. Síganos en nuestras páginas, por favor, porque ahí van a poder ver los episodios y ver cortos de los episodios y pequeños cápsulas de información. Las van a poder ver allí. Por favor, suscríbase, dele like, síganos. Gracias por la sintonía una vez más. Espérenos la semana que viene con otro episodio. Y cuídense mucho. Hasta la próxima.